Tenemos la fortuna de contar con 4 invitados y una invitada muy especial. La idea es que, bueno, ellos nos van a compartir sus percepciones, impresiones, conocimientos, experiencias también acerca de los temas que aborda el documental, y también vamos a dar el espacio para que ustedes puedan conversar y hacer sus preguntas. Antes de empezar, quiero presentarles a Yanori Rojas. Ella tiene 27 años y pertenece al territorio indígena de Boruca, uno de los 24 territorios reconocidos, ¿verdad?, en Costa Rica. Académicamente, Yanori es antropóloga, la primera antropóloga indígena del país, graduada de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un título de experto de pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente, en el proyecto Red Más, Pagos Basados en Resultados 2014-2015, tiene el cargo de especialista en trabajo con pueblos indígenas, donde da apoyo no solo al proyecto, sino a toda la oficina nacional. Dentro de sus funciones, ella coordina acciones de la Red Más de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas, generando desarrollo en armonía con el territorio y sus identidades culturales. Yanori también coordina otros equipos que apoyan técnica y financieramente a esta secretaría en el proceso de la construcción de los planes ambientales, forestales y territoriales, los cuales responden a un esfuerzo nacional de un proceso de consulta que involucra a toda la estrategia nacional, Red Más y los territorios indígenas. Yanori, muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentarles también a Cristian González Gómez, quien es también indígena del pueblo Brunca, del territorio de Boruca, egresado de las carreras de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y de Gestión del Turismo del Tecnológico de Costa Rica. Cristian es consultor sobre asuntos indígenas y derechos humanos para distintos organismos internacionales desde el 2016 y es ex asesor presidencial en asuntos indígenas del Ministerio de la Presidencia del 2017 al 2018. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Voy a presentar a don Gilbert. El foro de don Gilbert lo tengo en el celular. Vamos a ver, don Gilbert González Maroto es líder también indígena del pueblo Brunca, es líder académico del documental que acabamos de ver, líder comunitario y es director del Centro para el Desarrollo Indígena de pueblo. Y finalmente, Felipe Montoya Grenge es bachiller y máster en biología y tiene un doctorado en antropología social de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Felipe estableció el campo de la antropología ambiental en la Universidad de Costa Rica, donde fue profesor catedrático hasta el 2020. Actualmente es catedrático en la Universidad de York, en Toronto, Canadá. Radica en Costa Rica como director del Ecocampus de York University en Pérez Celedón y ha realizado investigaciones por más de 20 años en el campo de la antropología ambiental con comunidades campesinas e indígenas, principalmente en la zona sur. En los últimos años ha plasmado sus investigaciones en documentales, largometrajes como el que acabamos de ver y otros que se llaman Más que Migrantes, Semillas en la Tierra, todos de acceso libre en Internet. Muchas gracias, don Gilbert y Felipe, por acompañarnos. Entonces, no sé con quién de ustedes quiere empezar y vamos tal vez a empezar la conversación. Nada del campo. Unanimidad me condenaron. Primeramente agradecerles que estén acá presentes, observando una fracción de las luchas indígenas que libramos día a día en los territorios indígenas. Como dijo la compañera, yo soy de Boruca, soy un indígena Brunca de Boruca. He trabajado muchísimos años con organizaciones indígenas, tanto a nivel nacional como regional, y en los últimos años a nivel local en mi territorio. Y parte de esas luchas ha sido la recuperación de tierras, que como ustedes observaron, se ha dado con mayor énfasis a partir del 2012, aunque ya desde más antes, desde inicios del 2000, se habían dado un par de recuperaciones en el territorio de Coagra, que son bribris también. Y ha sido una lucha sistemática, constante, en donde tampoco es la primera vez que se dan las agresiones. Ya con anterioridad se han dado no solamente por la recuperación de tierras, sino por
la defensa de la cultura, la defensa de diferentes acciones de derechos humanos indígenas. Entonces es algo para nosotros poder plasmar este documental con Felipe y otro grupo de compañeros y compañeras que han colaborado, pues ha sido muy importante porque podemos sintetizar en una hora parte de esa lucha que se está librando día a día en los territorios indígenas, principalmente del sur, aunque actualmente en los últimos 2-3 años se ha dado también los Maleques en la parte norte, ¿no? Y para nosotros la recuperación de tierras es vital, es importantísimo, al menos aunque no sale en el documental. En mi territorio se han hecho 4 recuperaciones, de hecho también, que se han dado con la colaboración de diferentes organizaciones, el apoyo de la Asociación de Desarrollo, y que han sido pues no violentas porque hemos tenido una fase bastante pacífica en las recuperaciones que se han hecho, 4 que se han hecho desde el 2012 hasta el 2017. ¿no? Estas recuperaciones se han trasladado a diferentes organizaciones en la población indígena, entre ellas la Comisión de los Cagruros, que es más conocido como los Diablitos, que conocen a nivel nacional. Ellos tienen ahí su sede. ¿no? Tenemos otra que se le trasladó a la emisora cultural de Boruca. Se hizo la recuperación de un área de tierra que pertenecía al dueño de Radio Mega, creo que ya murió hace un tiempo. Se recuperó esa tierra y se le trasladó a la emisora cultural de Boruca. Otra parte se trasladó a los agricultores en Boruca, y una cuarta se trasladó a una familia que ellos han distribuido, es una familia bastante grande, y pues han redistribuido la finca y en estos momentos está en recuperación y produciendo diferentes productos agrícolas. ¿no? Entonces, para mí realmente fue muy satisfactorio poder trabajar con Felipe, a quien conocemos ya de hace bastantes años, unos 30 años que tenemos de andar caminando juntos, ¿no? en diversas facetas de trabajo, y que bueno, nos sentamos a idear un documental de ese tipo, y como ustedes lo vieron, pues sintetiza parte de lo que estamos luchando día con día en los territorios indígenas, que es una lucha pues mucho más amplia. No lo abordamos desde la violencia extrema que se da continuamente, ¿no? porque consideramos que era pues en alguna medida peligroso para los actores que ustedes vieron en el documental. Pues es bastante peligroso poder poner en riesgo su vida, ¿no? Pero la violencia se vive constantemente, día a día, en las diferentes recuperaciones que se han hecho. La que más se ha recuperado es Salitre, que supera las 2.800 hectáreas, que es una parte, casi un 20% de su territorio ya lo han recuperado en un lapso de 6 años. ¿no? Luego está Cabagra y posteriormente Reycurré, y Terra ha recuperado alrededor de unos 1.100 hectáreas aproximadamente. ¿no? Entonces es una lucha constante y que para nosotros es importante que ustedes lo conozcan y que posteriormente puedan reproducirlo en sus diferentes escenarios donde ustedes desarrollen su vida. Muchas gracias, don Gilberto. Tal vez podemos escucharlos a todos y después abrimos el espacio para las preguntas. ¿Les parece? Sí. ¿Desea continuar? ¿Ya no? ¿Seguís vos o? Okay. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas. Muy contenta de ver este espacio con esta participación. Un saludo muy especial a los hermanos y hermanas indígenas que están aquí. Creo que a todos nos toca un poquito, ¿verdad?, al ver este documental, algunas fibras de personas que conocemos de hace muchos años, a doña Doris, y otras personas también que tienen, como les digo, una trayectoria muy larga. Yo quisiera empezar diciendo que una de las cuestiones que son centrales para entender o para por lo menos acercarse un poco a estas dinámicas que pasan en los territorios indígenas es la lógica de uso que hay, ¿verdad?, sobre el territorio, ¿verdad?, sobre la tierra,
que es muy distante también a la lógica que tienen los mismos territorios indígenas. Ustedes lo ven, ¿verdad? La concepción que existe alrededor de la madre tierra, de la niña iriria, ¿verdad? Y apuntaba una frase que siempre dice mi papá cuando tiene tiempo de no usar una parte de un terreno, que es descansar la tierra. Es un ser que se cansa, que hay que darle, ¿verdad? Esa oportunidad también de que pueda refrescarse. ¿Para qué? Para volver a producir. Entonces creo que ese es un punto central para entender, ¿verdad? ¿Por qué también mucha esta problemática, ¿verdad? Creo que también es una deuda histórica del Estado, en este caso, que ha sido subsanado en diferentes niveles y en diferentes grados, ¿verdad? En los territorios indígenas, pero sin duda el sur es una realidad muy distinta a la de otros territorios, ¿verdad? A los de otras regiones. Aquí escuchamos las palabras, ¿verdad?, de las compañeras de Chinaquichá, de Salite, bueno, de Terra, y definitivamente hay otras experiencias que hay que contar, ¿verdad? En Quecoldia ahorita también existen serias, ¿verdad?, problemáticas alrededor de este tema, y bueno, son diferentes niveles, pero existe, ¿verdad? Y creo que eso también hay que evidenciarlo. La data, ¿verdad?, del 2010, yo creo que todavía más atrás podemos encontrar registros, ¿verdad?, de diferentes agresiones que se han dado a hermanos y hermanas indígenas, y reconocer que junto a ese pensamiento, ¿verdad?, de desarrollo que es muy de afuera, las mujeres indígenas que están en estos territorios tienen que enfrentarse a una cultura patriarcal y racista, ¿verdad?, que les atraviesa. Y bueno, el esfuerzo de las mujeres, más allá, yo creo que hay datos ya al nivel nacional de cuál es la tendencia que tienen las mujeres en general en el país, pero eso se agudiza cuando hablamos entonces de las mujeres indígenas, ¿verdad?, de cuánta tierra está en manos de mujeres indígenas. Y eso definitivamente son datos que hay que mostrar o que hay que tener, ¿verdad?, para poder tomar decisiones. Otro punto que descato muchísimo es que el actuar también de las juventudes indígenas. En este documental veíamos a un joven, ¿verdad?, pero también cuántas mujeres jóvenes están ahí. La hija de Doña Doris, por ejemplo, que ha sido una compañera que ha estado ahí también en muchos espacios para conversar sobre el contexto que se vivía en Chinaquichá. Y bueno, también hablar de las diferentes violencias que sufren las compañeras bajo pues también las agresiones de personas no indígenas, ¿verdad?, que ellas mismas la mencionan. Como decía don Gilbert, estas agresiones no se dan, ¿verdad?, en el sentido de personas indígenas hacia las personas no indígenas, ¿verdad?, sino al revés, y esto también atenta muchísimo contra la dignidad de las mismas mujeres. Y aquí quisiera tocar un tema muy, muy particular que a veces no se dice, que es cómo también las mujeres sufren afectaciones cuando estas agresiones y estas realidades golpean a la niñez indígena. Y yo creo que ahí también hay una labor muy importante de la institucionalidad, de poder acercarse a esas realidades y poder tomar acciones rápidas, que así lo decían también las compañeras. Bueno, también quisiera hacer referencia, siempre cuando escucho de nuevo, ¿verdad?, los hechos con el asesinato del hermano Sergio Rojas y de Yeri, yo digo siempre que fue un mensaje directo a las bases de los territorios indígenas, y fue un mensaje también a los cuerpos de las mujeres indígenas, porque no solo era entender que era permitido y que no iba a pasar nada. Yo creo que, no sé si han tenido la oportunidad de ver también cuando el actor intelectual del asesinato de Yeri dijo públicamente haber asesinado a Yeri, y todavía se sigue buscando la justicia para estos dos líderes que han sido asesinados, ¿verdad?, por la defensa de la tierra, pero también por la defensa de los bosques. Y ahí es donde también las mujeres tienen un rol fundamental en cuanto a la conservación y a la gestión de los bosques.
Quisiera tal vez para ir finalizando algunos puntos que creo yo que son importantes también cuando conversamos de estos tópicos y también cómo nos acercamos, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que tener un respeto a la autogobernanza de los territorios indígenas. Hay que entender también que la cosmovisión es distinta, son 24 territorios indígenas, ocupamos un 7% del territorio nacional, un 2.4, un 2.7, hay diferentes estadísticas, ¿verdad? De porcentaje de personas indígenas en el país. Y bueno, tomar en cuenta también la participación de las mujeres. Y yo he escuchado a muchas compañeras también decir esto, la participación de las mujeres no se da solo al interno del territorio. La participación de las mujeres indígenas tiene que estar en todos los niveles, también cuando hablamos de proyectos o de acciones a nivel nacional. Y bueno, también creo yo que escuchando todos estos relatos, un acercamiento al acceso a la justicia, que podamos tener capacitación, ¿verdad?, sobre las instancias judiciales, pero también sobre las competencias que tienen estas instancias para poder entonces defender nuestros derechos desde ahí. Y en algún momento conversaba también con la compañera Elides, con la hermana Elides, y ella me decía, es que recuperar el territorio es recuperar la salud y es recuperar también nuestra producción ancestral, ¿verdad? Entonces, al final se vuelve algo integral, no es algo aislado, ¿verdad? Entonces, creo que también hay que tomar acciones. Al final, bueno, yo quería hacer referencia a recientemente se publicó la Agenda de Mujeres Indígenas de Talamanca, que ya hubo una versión anterior que se había trabajado en el sur, y parte de las líneas estratégicas de esas demandas creo que son como un llamado, ¿verdad? Como encender un bombillo también a las diferentes organizaciones y la institucionalidad pública. Y quisiera leerlas aquí porque creo que calan mucho con lo que acabamos de escuchar. Uno es el tema de la incidencia política. El segundo es el fortalecimiento de capacidades institucionales. El tercero son las redes comunitarias. Y el último que es, bueno, la comunicación para la prevención, ¿verdad? Y ya finalmente ya mencionaban los datos e investigación. Y nosotros sabemos que muchas veces los datos son los que hablan. Y si no tenemos números, tal vez no podemos implementar acciones más concretas. Y yo creo que también esa línea investigativa de poder llegar con datos claros que reflejen esto es importantísimo también para poder rescatar nuestros derechos. Y bueno, yo le conversaba a Claudia en algún momento que, bueno, yo no estaba en un proceso de recuperación y entonces me di a la tarea de conversar con algunas compañeras previo a este diálogo y una de las compañeras me dejó un mensaje, digamos, para decir acá, bueno, Signia Villanueva es de Quecoldi, ella asumió hace alrededor de 2 meses la presidencia de la ADI de Quecoldi. Muchas de las ADIs en este momento están pasando por una transición interesante, creo yo, que es que muchas juventudes están tomando precisamente los puestos de presidencia o algún puesto dentro de las juntas directivas, y ella me dejaba este mensaje: nuestra lucha seguirá de generación en generación, todo esto por la protección de nuestra cosmovisión y también de la parte ambiental. Y yo creo que con ese mensaje cerraría mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Igual, bueno, ustedes cierran la intervención, pero después vendrán las preguntas. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno estar con todos ustedes, qué dicha que pudieron llegar. Para mí es en realidad un honor poder compartir con los compañeros indígenas y con todos ustedes. También es un honor poder haber hecho este documental con la ayuda de don Gilbert, que sin su apoyo pues no se hubiera logrado. Él fue el que me abrió las puertas a diferentes personas que no conocía, y bueno, ahí pudimos lograr recuperar esas historias. El proceso de hacer el documental pues fue muy
al mismo tiempo muy grato y muy duro, porque las historias son bastante desgarradoras. Y antes de presentar el documental, ya afuera de los territorios, lo presentamos a la misma gente que habíamos entrevistado, y pues dieron su aval de que eso representaba lo que ellos querían contarle, por lo menos, como dice don Gilbert, una fracción de lo que está sucediendo ahí. Desafortunadamente, varias personas entrevistadas no lograron ver el documental. Eso me entristeció bastante, pero bueno, don Enrique, que ha sido un luchador tremendo y que ha sufrido tanto, y para mí fue como uno de los protagonistas principales del documental, no logró verlo, pero bueno, por eso se le dedica a don Enrique. Yo creo que para mí, una persona de afuera, un no indígena, las expresiones que logré escuchar y conocer son, digamos, de la relación con la tierra, el uso de la tierra, el propósito de convivir con la tierra, el concepto de qué es una buena vida, qué es el desarrollo, son súper importantes, aún más allá de estos territorios. Son importantes para mí, a nivel mundial. Estamos en un momento que necesitamos modelos diferentes de desarrollo. El modelo actual pues nos está llevando a una situación realmente no sostenible, y aquí vemos en Costa Rica pues existe la posibilidad de otras formas de convivir con la tierra, de producir la tierra, de entender el bienestar. Y finalmente quisiera rescatar que por suerte tenemos un marco jurídico que aunque no se está cumpliendo, ahí existe. Entonces hay formas de reclamarle al Estado legítimamente que estos territorios, el mismo Estado lo establece, son de los pueblos indígenas, y los pueblos indígenas tienen su forma de desarrollar sus territorios, y eso es un bien para todo el país, inclusive para el mundo, ¿verdad? Porque son formas que nos dan alternativas interesantes al modelo actual, que no es sostenible. Entonces, sí, agradecer la oportunidad de poder haber hecho ese documental, y muy contento de poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Espero que a todos les haya ido bien con el eclipse, pero con la lluvia después. Se sentía un poco como película de terror, ese sonido extraño, ¿verdad? Como que nos acaban de boicotear el espacio, una cuestión así. Pero precisamente creo que el sonido del micrófono me recordó. Estaban espiándolo. Exactamente, por ahí va el asunto. Me recordó que este tema es muy complejo. Y yo creo que muchas de las personas que están acá buscan claridad en esa complejidad, ¿verdad? Para muchas personas, incluso en el país, es un tema muy sencillo, o muy meramente cultural, ¿verdad? Pero esto trasciende los siglos, ¿verdad? Cuando estamos hablando del 12 de octubre, del encuentro de culturas, o en otros países donde se habla de la resistencia indígena, etcétera, como se llame, yo creo que eso trae consigo también una verdad histórica, que es la verdad que no nos han enseñado, que es esa verdad que se esconde tras los sistemas estatales de enseñanza, y donde no nos dicen con claridad exactamente qué pasó y por qué tenemos estos escenarios actualmente. Entonces yo quiero iniciar con eso, haciendo este disclaimer, como dicen aquí en San José, ¿verdad? Porque de repente viene mucha gente a buscar cuestiones muy bonitas, o muy culturales, ¿verdad? Que los pueblos indígenas son como el paraíso. Ese romanticismo muchas veces se va a caer con esta realidad que nosotros estamos exponiendo acá.
y quiero que ustedes también lo tengan claro, porque eso es parte también vivencial, ya que somos seres humanos igual que ustedes. Y esas complejidades en nosotros se da por una deuda histórica, que ya los compañeros y compañeras han dicho. Esos derechos aún no se terminan de reconocer. Quisiera iniciar con eso porque el documental que Felipe y Gilbert nos trajeron acá tiene diferentes títulos, ustedes lo vieron, ¿verdad? Yo quiero referirme a eso un poquito para que vayamos aclarando ciertas cosas. En lo primero que se ve cuando entra Lesner y entran los demás compañeros que ya empiezan incluso a hablar, las compañeras también, empiezan a hablar de clanes. Es decir, se meten de lleno con el tema de procesos identitarios. Cuando decimos soy costarricense, usted asume una cuestión identitaria, pero usted no asume una identidad estática. Usted asume un proceso enorme de años, de siglos, para decir eso. 200 años quizás. Pero en el caso Bribri y Cabecar, cuando hablan de clanes, es una herencia matrilineal por la mamá, no por el papá, ¿verdad? Por el cual se le da una identidad, ahora sí, de persona, una función social dentro del pueblo Bribri, una función social dentro del pueblo Cabecar. No obstante, eso solamente pasa en esos dos pueblos. Brunca, Nove, Brorán, Bribri, Cabecar, Huetar, Chorotega y Maleco, los 8 pueblos indígenas del país, tienen diferentes formas de hacer eso. Es decir, ahí también recapitulo lo que también el compañero dice, a todos nos meten en un saco, creen que todos somos iguales. No, hay diferencias enormes, tanto a nivel digamos, fisionómico, por decirlo de alguna manera, algunos muy altos, otros más chiquitos. Eso los antropólogos y las antropólogas lo verán mejor, pero la cuestión es que cada uno de ellos tiene procesos distintos de asumirse como persona indígena. No se les olvide eso porque durante los 10 minutos que tengo, vamos a ver si lo logro, eso va a ser clave para entender el conflicto. Hacer referencia a los antepasados. Nosotros como pueblos indígenas, como personas de los pueblos indígenas, siempre tenemos una referencia a nuestros abuelos, abuelas, incluso antepasados que no conocimos. Gilbert me compartió un día esto, hace como una semana, una línea herencial de parte paterna que yo no sabía. Alcanzamos ahí en 1800 y pico. Y uno siente nostalgia porque no conoce a esa gente, ¿verdad? Quién sabe qué mundo también vivieron. Y curiosamente, pues, quizás los temas que ahorita estamos discutiendo eran los mismos temas de ese entonces. Una cuestión interesante que una de las compañeras indígenas habla es de sentir responsabilidad a. Eso es parte también del colectivo indígena. Es parte de la persona indígena. Cuando uno se asume indígena, uno tiene una idea de que es responsable de algo, de una cuestión cultural. Por ahí va, tal vez no lo tengo claro mientras soy adolescente, tal vez lo tengo claro cuando ya entro como a los 20, y lo tengo clarísimo, más o menos, cuando ya estoy en los 30. Pero esa construcción también dice que nosotros asumimos una cuestión bastante mental, un debate mental, un debate emocional, buscando esa cuestión indígena. Yo le cuento mucho esto de los compañeros que cuando llegué aquí a San José, esto era una invisibilización a los pueblos indígenas, incluso en los museos, ¿verdad? Porque está la referencia de que uno es antiguo, no es de ahora. Entonces de repente uno llegaba y con ese montón de collares, ¿verdad? Una caraja con plumas y todo. Así me vestía yo. Mucha gente acá en San José quizás tenía la onda más de emo, más de buscando también su identidad como tal. Yo tenía esa, porque era mi forma de proteger lo que aquí yo no encontraba. Eso en los territorios quizás no se pasa porque estás dentro del nicho. Pero cuando estás fuera, eso es clave y es lo que muchos de ellos hablan. Porque ese sentido de responsabilidad, cualquier persona dentro o fuera lo siente a cabalidad. No sé si todos entendemos acá qué se refiere con recuperaciones. Cuando las personas hablan de recuperaciones de tierra. Quizás en general, bueno, el First Peoples en 2014 hablaba que el 47% de los terrenos de los territorios indígenas está en manos no indígenas. Ojo la cantidad. Esa cantidad asume entonces de que
no tenemos para las futuras y presentes generaciones una herencia a la tierra. Los compañeros van a la Asamblea Legislativa, luchan, no se les da pelota, los arrastran, los echan. Y Sergio dice, bueno, aquí ya no volvemos. Vamos a asumir recuperar por las vías del hecho. Cuando se habla de las vías del hecho, es que los instrumentos jurídicos nacionales no identifican ese procedimiento, solamente. Pero lo que están recuperando es por ley desde 1936 que se mencionan. Se recapitulan después en los decretos y se termina de afianzar en el 77 con la ley 61-72. Ahí decía 71-72, pero en realidad es 61-72. Eso es una línea desde 1936 donde se menciona los terrenos baldíos con presencia indígena. A eso llaman recuperaciones. ¿Cómo se hacen? No es que de la noche a la mañana Gilbert, bueno, y curiosamente aquí los tres somos brucas, Gilbert, Yanori y yo, le decimos, mira, vamos allá a esa esquina, vamos a recuperarla. No, eso requiere una planificación estratégica, porque como dicen ahí, uno va a enfrentarse también a violencia. Y esa planificación requiere incluso meses. Don Pablo nos hablaba incluso de la primera recuperación que fueron. Era un miedo terrible, porque incluso la misma buseta en donde ellos contrataron para irlos a dejar a la puerta de la recuperación, era una persona no indígena. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que se hace, ¿no? Muy bien, el segundo tema que trae son la línea temporal y las luchas de por medio. Esas líneas temporales a algunas personas jóvenes se les asume el punto de inflexión. O sea, yo no tengo claro la lucha, yo no tengo claro por qué luchar, yo no tengo claro mi identidad, pero de repente veo un colectivo enorme luchando por algo. Yo voy también a esas. Ese punto de inflexión es lo que te atrae y te consume de una vez y te planta a partir de ahí con la lucha de los pueblos indígenas. Eso es lo que nos dijo Pablo Cíbar en el documental, si se lo vieron. Cuando don Enrique también lo habló, de que él empezó a luchar y dijo, bueno, aquí, esto es lo que, para esto vivo. Esa es mi misión. La ley 61-72, el terrenos baldíos del 36, la Interamericana que se empieza a construir en el 60, en 50, se termina en el 62 más o menos. Ya teníamos el convenio 107, pero el 107 era demasiado desarrollista, muy indigenista. Aquí quiero hacer también una aclaración. Cuando hablamos de indigenismo, no estamos hablando de movimientos indígenas. Estamos hablando de movimientos que dicen que los pueblos indígenas tienen que ser iguales de desarrollados que la gente en Moravia. Ese término no debe ser nombrado, hay que ser superado, tiene que ser superado. ¿Sí? Y el convenio 107 tenía esa particularidad. Es por eso que nace el convenio 169, que don Enrique lo menciona, que él estuvo trabajando para crear un nuevo convenio. El PH Boruca, el PH que son emblemáticos en el sur. Y bueno, Gilbert seguro estaba chiquitillo. Yo no había ni nacido, Janer tampoco. Mis abuelos seguro estaban muy jóvenes, pero básicamente el PH Diquis, bueno, es básicamente el PH Boruca, solamente con un nombre diferente, pero en el mismo río. Siempre ha sido así, o sea, el Estado siempre ha sido insistente en tratar de explotar una zona, pero si aquí no, entonces voy a hacerlo más arriba, pero voy a llamarlo diferente. Son partes estratégicas también de la explotación de los recursos. Violencia emocional, ahí ya donde las mujeres indígenas lo lanzan la primera alerta. Todo esto nos trae emociones, nos trae salud mental, nos empieza a afectar. Y tras eso no termina ahí. Se crean las ADIs, que ese es el temazo quizás de todo el tiempo, y ahorita más o menos lo vamos a tocar. Ley de Desarrollo Autónomo, que es básicamente el convenio 169 hecho ley, pero un poco más estratégico. Según los registros de la Asamblea Legislativa, es el proyecto de ley más antiguo que se ha discutido en la Asamblea Legislativa de este país. 22 años. Estuvo de aquí para arriba, para abajo, y no se aprobó. Y eran para los pueblos indígenas. Ese es quizás el registro, quizás más vergonzoso, podría decirse, para el país, de decir que es un proyecto de ley para pueblos indígenas
que básicamente se tiró a la basura, ¿no? Y podemos hablar muy largo y tendido del proyecto de ley, pero yo creo que ese no es en ese sentido acá. Aquí quiero hacer 2 menciones para terminar. Bueno, 5. A ver si me... varias personas lo dijeron. Los pueblos indígenas, llámense en Asia, llámense en Europa, en América, en Oceanía, todos cumplen un carácter colectivo. Hablan de tierras colectivas, hablan de un idioma, de conocimientos colectivos. Cuando se infringe esa colectividad, ojo a esto, o cuando un grupito persigue no derechos colectivos, sino individuales, ya ahí esa lucha quizás no es indígena. Ya pertenece a otro proceso contrario a lo que los pueblos indígenas han estado luchando desde el inicio del tiempo. Eso es clave, porque hace unos 3 meses más o menos salió un reconocido político hablando de que a los pueblos indígenas se le obligó a hacer colectivo, que por qué si ya no pueden hacer ciertas cosas. Bueno, lastimosamente seguro el señor se enfrasca seguramente solo en Costa Rica, no conoce otros pueblos indígenas del mundo, en donde esa es la clave para entender todos los derechos de los pueblos indígenas, que es colectivo. Aquí en todo lado. En Buenos Aires de Punta Arenas, específicamente, y Gilbert aquí me lo hará saber mejor incluso, el sentido de ser indígena ha opacado, quizás más bien ha consumido los intereses de personas que no son indígenas y por ende se han asumido como personas indígenas para perseguir sus intereses. Y aquí hay que ser claro, y esto quizás es lo que muchas personas les da temor decir, porque eso está pasando. Cuando los finqueros hablan de que ellos también son indígenas, hablan de quizás su 35%, que todos en la GAM tenemos, por cierto, ¿verdad? Todos en la GAM tenemos. Aquí, aquella persona que dice, no, yo no tengo herencia indígena, lo siento mucho, pero es que toda América tiene genes indígenas, todos y todas. En San José, la UCR descubre que la genética de la GAM, Heredia, Cartago, San José, y me parece que parte de Alajuela, centro al menos, tienen alrededor de un 35-36% de genes indígenas. Pero eso no te hace ser indígena. ¿Se acuerdan de que hablé de los clanes? ¿Se acuerdan de que hablé de los procedimientos propios para ser indígena? Eso sí te hace ser indígena. Y son 2 filtros, bueno, 3 filtros. Primero, mi conciencia me dice, yo lo soy. Segundo, tal vez tu genética te lo demuestra, ¿verdad? Y tercero, todo se cae si el pueblo donde decís, mira, yo soy Boruca, te dicen, yo no te conozco, no sé quién es usted. Ahí se cae. Esto en Buenos Aires es muy confuso para la gente. Y más para aquellas personas que quizás el nivel de entendimiento ha sido históricamente, pues básicamente que negado. Y curiosamente también son pequeños finqueros que también se ven como en todo este pleito, que terminan también confundidos por ciertos líderes que le dicen que sí es indígena. Eso es importante tenerlo, porque esa complejidad es abrupta. Lo que se discute en Buenos Aires no lo están discutiendo los noves, quizás sí, quizás no. Los noves no están discutiendo lo que se habla allá en los chorotegas en Matambú, o quizás los malecos en Guatuso, o los briris y cabécares en Talamanca. Todos tienen sus procesos distintos. Muchas veces van a coincidir esos procesos, pero todas las zonas tienen luchas distintas, e incluso formas distintas de la lucha. Hay un tema que no se nombra ahí, que es que también tenemos otro problema de la tierra. Mucha de la tierra de los territorios indígenas se traslapa con áreas protegidas del Estado. Es decir, el Estado me evita ingresar a mi territorio ancestral para prácticas ancestrales. Los ejemplos más comunes son Caño Negro, con los malecos en el norte, y todo el Parque Marino Ballena de la gente de Boruca. Esos son los más emblemáticos. Gilbert ha estado muy, muy activo hace mucho tiempo en la lucha en Marino Ballena. Eso es impresionante. ¿Para qué ocupamos el mar? Medicina,
antiguamente para la sal, pero específicamente para nuestros tejidos, bueno, yo un poco acá, que es el murice, un caracolito que nos pinta la ropa de morado, que en su práctica sostenible devolvemos el bichito nuevamente a la roca donde está pegado. La gente del SINAC creyó en algún momento que nosotros quizás trituramos el bichito, ¿verdad? Y no, precisamente los bosques se han conservado. Bueno, el 10% de la Amazonía fue creación de manos indígenas, por ejemplo, por conocimiento sostenible que hemos tenido todos estos siglos. Cuando hablamos de tierras tenemos otro problema estructural. Las tierras, si bien yo recupero, hay una ADI que está por ahí, como vieron el caso ahí de la compañera Hailey, dice, no pedimos permiso a la ADI. ¡Qué torta! Porque resulta que si usted recupera, eso tiene que inscribirse nuevamente a la ADI. Si lo hace una organización que no es la ADI, tiene que ir a la ADI. Si no es la ADI, no hay, digamos, esa instancia. Hay que crear una. Pero eso no existe todavía. Es un problema estructural enorme. Entonces, cuando los consejos de mayores recuperan, y quizás ese consejo está súper peleado con la ADI, imagínense el conflicto interno que puede haber. Para terminar, lamentablemente tenemos 2 asesinatos. No esperemos que haya uno más. Diferentes escenarios, diferentes trasfondos, contextos. Pero lo último se da en todo este ambiente de lucha. Esperamos pues que esto tenga en algún momento alguna solución, que se cumplan, digamos, las penas como tal. Quienes tienen armas, y esto es clave, nunca han sido la gente que lucha la tierra. Nunca. Armas de fuego, ¿verdad? Y quizás machetes. Hay un zafarrancho que ocurrió en el 2012 en el colegio de Terra, que la única forma de defenderse era agarrar una piedra y tirarla. Pero es porque la piedra está ahí, no porque yo ya tenía la piedra en la bolsa. La primera línea de lucha son las mujeres, son las más afectadas en esto. Los finqueros ya están organizados, incluso lo dijeron ahí, eso es súper clave tenerlo. Los movimientos de recuperación, es cierto, se han inspirado en Sergio, la gente de Maleco lo hace mucho más en la pandemia, porque si en la pandemia nos hizo ver es que cuando hay una actividad muy abrupta de turismo, cuando no hay gente no hay turismo, tienes que volver a la tierra, que eso es lo que hicieron las compañeras malecos, que en su mayoría son mujeres, y son recuperadoras. Entonces la pregunta se las hago también a ustedes, para que comprendan un poco lo que nosotros hemos sentido todos estos años. ¿Vale la pena esta lucha? Todas las recuperaciones, eso es muy cierto porque yo lo he visto así presenciado, tienen ya sistemas antiguos de producción que quizás estaban en el olvido. Toda esa tierra recuperada ya son montones de hectáreas que tienen bastante producción y también con algunas frutos, hortalizas endémicas de la zona, que eso es importante. Y lo que decía acá, lo que acaba de decir también Felipe, todo esto es una apuesta a un desarrollo básicamente que el sistema no ha reconocido. Son sistemas de desarrollo distintos, que si en un inicio del Estado se hubiese puesto atención a lo que decían los pueblos indígenas, quizás fuésemos un Estado diferente, un poco más inclusivo, quizás. Pero resulta que eso ya no es necesario como analizarlo, sino estamos aquí en el presente, vamos a ver qué hacemos, qué podemos resolver entre todos. ¿Cómo podemos resolver? Porque esta sala no está llena, aunque sí, les agradezco demasiado toda la presencia aquí, porque yo no sabía que había tanta gente. Y sí les agradezco eso, porque yo sé que ustedes son como ese efecto de dominó, ¿no? Poco a poco, pues vamos levantando conciencias. Y simplemente quería cerrar con eso. Les agradezco mucho el tiempo y espero que esto tampoco los desmotive a descubrir más el mundo indígena, porque el mundo indígena es así de complejo. Y aún más, porque eso es una probadita de todo lo que se puede uno descubrir y ver en los territorios indígenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los 4. Gracias
por ampliarnos el panorama de una forma tan enriquecedora y también por dejarnos con más preguntas. Que les agradecía por ampliarnos el panorama y por dejarnos también con más preguntas acerca de la actualidad de los pueblos indígenas en nuestro país, pero también haciendo estos enlaces con la región y a nivel global, porque es una situación que ocurre en otras latitudes. Vamos a abrir el espacio para preguntas, entonces vamos a empezar con usted, después seguimos allá y después por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Gilbert, tomando en cuenta lo que decía el compañero sobre el traslape entre los territorios indígenas y las zonas protegidas, ¿qué expectativas de recuperación hay? Es decir, ¿cuántas hectáreas en la zona sur de Costa Rica son recuperables? ¿Verdad? Usted hablaba de que se ha llegado como un 20% en algunos lugares, ¿verdad? Pero dentro de ¿cuántas hectáreas cree usted que son recuperables? ¿Cuántas deberían recuperarse, pero cuántas son recuperables? ¿Verdad? Tomando en cuenta ese traslape y entre el territorio indígena legalmente establecido, ¿verdad? El papel y la existencia de las zonas protegidas. Don Felipe, el documental está de acceso libre en internet, ¿verdad? ¿A dónde? Por favor. Yenori. Sí, señor. Juventud y niñez, ¿verdad? En las áreas indígenas. Y el papel educación actualmente con respecto a esta educación política y su concatenación con la identidad indígena. Y usted fue muy amplio, compañero, ¿verdad? Me inundó de información, entonces voy a pasar, pero muchas gracias porque fue una exposición extensa, pero interesante. Magistral. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo quisiera hacer una sugerencia, que los que hagamos preguntas, el nombre no interesa, pero ¿quiénes somos? Para que ellos las preguntas las reciban como más orientadas. Perfecto, claro que sí. Yo soy Luis Carlos, nada más. Luis Carlos. Para servirlos. Sí, para ampliarle un poco más con esto de las expectativas que tenemos, ¿no? En realidad las recuperaciones de hecho responden, como lo han dicho aquí los compañeros y la compañera, a formas bastante coordinadas, estructuradas. Y para citar un ejemplo, en mi pueblo, en Boruca, desde el 2014 tenemos establecido por qué queremos recuperar tierra, ¿no? Bueno, tenemos varios elementos importantes, ¿no? Uno es áreas residenciales, ¿no? O sea, el pueblo de Boruca es prácticamente ver aquí cualquier zona residencial en San José, ¿va? Casas unidas, ¿no? Es una forma estructural que hemos creado en el pueblo, ¿no? Creo que así va a seguir siendo siempre, pero ya en el centro no tenemos, ¿no? Entonces ocupamos áreas residenciales, ocupamos áreas para proteger los bosques, proteger agua, ¿no? Para producción agrícola. Entonces, y así sucesivamente tenemos otros elementos importantes que tomamos en cuenta a la hora de recuperar tierra, ¿no? Que si vamos a ir a recuperar algo, por ejemplo, que tenemos ahora en expectativa, ¿no? Es ir a recuperar una finca que tiene varios elementos, sirve para área residencial y tiene agua, para dotar a una zona donde vive precisamente la familia de Cristian, le digo el apodo, perdón, tiene agua y tiene áreas para producción agrícola y residencial, 3 elementos importantes, ¿no? Entonces en base a eso hemos hecho las recuperaciones, pero hay un trasfondo. En el 2012, la dirigencia del sur, incluyendo China Quichá, le planteó al Estado costarricense la creación de un plan de recuperación de tierras que fuese administrado por el Estado costarricense. Eso ya se ha creado dentro del INDER, sin embargo le han cambiado el espíritu de lo que nosotros planteamos. La intención era que el Estado costarricense asumiera esas recuperaciones de hecho,
porque ya ustedes ven, estamos poniendo los muertos. Solamente para citar, en 1984 fue el primer asesinato que se dio en Ujarrás, de don Antonio Zúñiga, que él no permitió que entraran cazadores de Buenos Aires de Punta Arenas y sencillamente lo asesinaron. Y nunca estuvo ni siquiera un minuto en la cárcel, ¿no? En ese tiempo era todavía más extremo la violencia hacia los indígenas, ¿no? Entonces la intención era que el Estado asumiera ese proceso de recuperación, porque la legislación así lo cita. O sea, tenemos, uno es la expropiación de tierras a la gente que tiene derechos adquiridos, gente que está antes de 1977 que se creó la ley indígena. A ellos hay que pagarles, tienen sus derechos adquiridos, hay que pagarles sus tierras, ¿no? Todo lo que el Estado ha hecho y le vende a la sociedad, ¿no?, es que ellos están recuperando tierras cuando en realidad son expropiaciones, ¿no? Y nosotros no tenemos conflicto con esos poseedores, ¿no? La mayoría de gente tiene 50, 60 años de vivir ahí, ¿no? Algunos incluso han asumido prácticas culturales que nosotros tenemos, ¿no? Y tienen una sana convivencia la inmensa mayoría de ellos. La otra forma es que la ley indígena le dice al Estado que las personas que ingresen posterior a 1977, el Estado tiene la obligación de sacarlos. Ahí lo dice la ley. Entonces, esta presión de las recuperaciones de tierra era con la intención de que el Estado asumiera ese papel. Sin embargo, creó el plan de recuperación de tierras, pero no está haciendo recuperaciones. Recientemente, el director del INDER dijo que hasta el 2027 van a analizar nuevamente si es viable esa opción. Entonces, siempre hay distracciones políticas principalmente para no asumir ese papel. La recuperación de derechos, lo que ustedes han visto que sucede muchísimas veces, ¿no?, cuando personas ingresan, digamos, a orillas de carreteras, ¿no?, que son áreas del Estado. El Estado sencillamente les notifica, les da 15 días para abandonar su tierra, el área donde están ocupando. Si a los 15 días no han abandonado, sencillamente llega con la policía y lo sacan, ¿no?, y llega con tractores y destruyen todo. Ese mismo sistema se tiene que aplicar a los territorios indígenas. Sin embargo, el Estado nunca lo ha hecho, nunca. La administración anterior es irrisorio. Los indígenas habían recuperado tierra de salitre, ¿no?, y el gobierno anterior llevó periodistas y fue el presidente a sacarse las fotos y le hizo entrega a esa tierra que ya los indígenas habían recuperado, le hizo la entrega oficial a la Asociación de Desarrollo. El que había puesto el pecho a las balas eran los indígenas. Esa función de recuperación de tierras tiene que asumir el Estado, pero históricamente nunca lo ha hecho y realmente no veo factible que lo haga en el corto plazo. Entonces, el proceso de recuperación de tierras, de hecho, se va a seguir dando. En Boruca estamos planificando, igualmente sucede en los otros territorios indígenas aledaños, donde hay intenciones de continuar con el proceso y lamentablemente la violencia va a seguir, eso es innegable. Y tal vez para hacer una salvedad con el tema de las áreas de protección, son áreas de uso ancestral, no están dentro de nuestro territorio. Digamos, en Boruca tenemos nuestro territorio, 12.000 hectáreas, pero nosotros históricamente, por el conocido río Terra, que en realidad para nosotros es el DICRI, es corriente grande, nos desplazábamos, bueno, íbamos hasta Punta Arenas a comercializar, y la parada obligatoria era en el Parque Nacional Marino Ballena, lo que está ahí ahora, y es ahí donde se hacía un uso ancestral de diferentes actividades, desde extracción de plantas medicinales, pesca, extracción de sal, distracción, irlos a bañar. Y cuando se creó el parque, pues sencillamente nos limitaron eso. Desde el 2014 hemos venido dialogando con diferentes administraciones del MINAE y hemos logrado un acuerdo importante con el área de conservación OSA y con la administración del Parque Marino Ballena, y se han estado firmando convenios administrativos con ellos, ¿no?, de manera que podemos hacer las prácticas culturales dentro del parque, sin las limitaciones que normalmente tiene el resto de gente. Entonces podemos ir, no tenemos limitaciones de ningún tipo, podemos extraer el muris, hemos hecho investigaciones de la producción del muris, entonces tenemos incluso la planificación de qué meses podemos ir a extraer el tinte del muris, cuáles son las áreas donde hay mayor producción, donde no podemos ir porque ponemos en riesgo la vida del muris. Entonces
Entonces tenemos una planificación bastante buena, ¿no? Pero bueno, siempre hay pero hace escasamente 3 meses el MINAE le pidió al abogado del Estado, a la Procuraduría, que se pronunciara si esos acuerdos administrativos que nosotros teníamos eran legales o no. El abogado del Estado, la Procuraduría, dijo que no, que eso no era legal, ¿no? Sin embargo, deja una pequeña ventana donde dice que, bueno, los acuerdos administrativos eventualmente se pueden firmar de manera bilateral, como lo estamos haciendo con el parque y con ACOSA, ¿no? Entonces esperamos que eso no nos frene, porque igual estaría frenando a los compañeros malecos con sus actividades que tienen allá en el norte, ¿no? Entonces esos acuerdos administrativos eventualmente podrían frenarse, ¿no? Y lamentablemente todo lo que hemos avanzado, porque ya estábamos con todo listo para lo que es el ser incluidos en los planes de manejo del área de conservación, que son planes de 5 años. Se supone que deben cambiar de cada 5 años, ¿no? Pero creo que tienen como 10 o 12 años que no han hecho los cambios. Entonces eso sería ventajoso para nosotros estar dentro de esos planes de manejo. De hecho, estaba pronto a aprobarse, pero con esta limitación que ha hecho la Procuraduría, pues nos deja un tanto en un impasse. Sí, el documental está en YouTube. La idea es que sea de libre acceso y que lo compartan. Usted busca Caminamos la Tierra, a veces sale como un disco de salsa o algo, no sé. Pero, entonces, si pone Felipe Montoya y Caminamos la Tierra, ahí lo va encontrando. Felipe, tal vez, bueno, Sí. se los podemos enviar el enlace por correo electrónico. Ok, sí. Para que no abran el de Para salsa. que, sí, bueno. Bueno, pueden abrirlo. Bueno, la niñez y las juventudes indígenas son dos áreas, 2 temas tan amplios y igualmente complejos. Yo voy a hablar de mi experiencia y de lo que he tenido la oportunidad también de conocer de otros territorios. La niñez, bueno, yo crecí en un territorio indígena como una hora del centro de Boruca, digamos. Y pues desde muy pequeña, quien me insertó mucho de las creencias, ¿verdad? De las costumbres, de todas las prácticas, fue mi mamá. Y mi papá tenía todo el conocimiento, tiene todo el conocimiento alrededor de la siembra, pero los elementos del idioma y del tejer, por ejemplo, y de hilar, quien nos transmitió fue mi madre y mi abuela. Bueno, mi abuela era partera también. Entonces, mucha de esta relación, y yo creo que para mí eso marca un hito, es los aprendizajes que se dan a través de toda la tradición oral, pero el lugar donde se dan. Yo no aprendía, digamos, viendo tele ahí en la sala. Mi mamá me agarraba de la mano y me llevaba al bosque. Me decía, vean la montaña, vean, esto se llama así. Y me lo decía en idioma brunca. Esta planta se llama así. Entonces, todo esto es como un abordaje distinto del aprendizaje y la niñez, creo yo. Creo que está marcado por esos rasgos identitarios y en este caso bruncas, los que ella conocía y que intentó transmitir también. Como decía Cristian, en otros territorios pues existen los clanes, ¿verdad? Que ya te colocan, digamos, ciertas funciones o ciertas características particulares, ¿verdad? Pero donde no existen estos clanes, siempre hay formas, digamos, de esa transmisión y de hacer vivir como esa identidad cultural desde ahí, desde esos cimientos. Pero sí me gustaría destacar eso, que todas esas prácticas se dan en un territorio, en un lugar, haciendo referencia a un lugar donde vivieron tus abuelos, donde están los espíritus, donde allá en la montaña está Cuazrán, ¿verdad? Esa referencia, exacto, toda esa referencia está ahí siempre muy impregnada. Las juventudes, bueno, creo que también hay muchos retos y desafíos, pero nos enfrentamos también a muchos cambios, ¿no? Por lo menos la generación
mía, lidio también con todo el tema de tecnologías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mediar, ¿verdad? Entre todo lo que has aprendido, entre esa identidad y el uso también de estas otras herramientas, ¿verdad? Y todo eso también genera un impacto al interno de los territorios que yo creo que en muchos casos se ha aprovechado. Sin embargo, hay otras realidades. Yo, por ejemplo, también tengo que hablar de cómo se viven, por ejemplo, entonces las juventudes allá en Alto Telil, ¿no? Donde tenés que caminar 3-4 días para poder llegar. Y cómo se vive en un territorio que está atravesado por una carretera interamericana y que a finales de los 70, inicios de los 80 entra Pindeco. Y cómo lo vivís en Talamanca, Bribri, donde tenés un clan. Entonces creo que esos cambios también generan un impacto, digamos, en la juventud indígena. Y tengo que decirlo también, bueno, Cristian y yo y varios de los compañeros que estamos aquí, no tuvimos tal vez la oportunidad, las carreras que queríamos estudiar estaban fuera del territorio. Y no estaban ni en el cantón más próximo, en este caso en Buenos Aires, ni en Cotobruz. Para poder estudiar tuvimos que salir del territorio. Y eso también es un escenario que hay que leer, digamos, en las juventudes indígenas, de esas oportunidades que hay también dentro del territorio, pero también que exponemos para poder salir y tener una carrera universitaria. Y al final, ¿verdad?, aportar en alguna medida a las luchas, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. Pero por lo menos yo creo que esos matices están ahí presentes, pero que definitivamente cómo se vive y cómo se mastican, digamos, más al nivel más minucioso, es una labor también que por lo menos a mi ver, por lo que yo conozco en lectura, digamos, y de investigaciones, no ha sido tan abordado. Entonces, ahí hay un área también interesante. Muchas gracias. Seguimos, vamos a escuchar su pregunta y luego les damos el tiempo de respuesta. Y también vamos a subir y la idea también del cafecito es continuar el foro y la conversación de una manera más informal y más cercana. Exacto, cafeteando. Entonces, justo usted. Hola, mi nombre es Sergio. Estudio artes y arquitectura, por la pregunta que hizo la señora. Con intereses de antropología. Esas dos carreras siempre han tenido un margen ahí también, temas antropológicos. Concuerdo con Cristian de que el tema es complejo y que hay que buscar esa claridad porque, bueno, nosotros tampoco fuimos educados en estos temas. Hice unas notas, entonces las voy a leer, no es pregunta, simplemente voy a dar las notas, algunas inquietudes, voy a hacerlo lo más rápido posible y si ellos quieren comentar algo o alguien más sobre eso, me encantaría. Sé quién soy, sé de dónde vengo y hacia dónde voy, es una frase que dijeron en el documental. Entiendo perfectamente que a los indígenas se les ha arrebatado todo y sufrieron una serie de presiones por cientos de años y por lo anterior dicho, pienso, tienen derecho de cobrarse de la misma forma todo. Respecto a la identidad, que es el tema que me gustaría tocar, siempre he tenido la duda respecto al vestido de ustedes los indígenas. Si yo fuera indígena, trataría de mantener la identidad y la esencia al máximo, y esto lo digo sinceramente. Entiendo también que hay una presión que han sufrido por ser uniformados. Me quedo también con el ejemplo que expone uno de los señores líderes, del error de hacer luchas por sus derechos en territorios que ya ellos no gobiernan. Pero yo pienso que el error más grande es hacer peleas o esas luchas sin la identidad. Pienso este es el más grande error. Y abro un paréntesis y aclaro, o sea, todo lo que los indígenas han sufrido por más de 200 años. Yo escucho hablar a las personas que estaban en el documental y yo los veo como iguales, o sea, como iguales a mí. O sea, no veo esa identidad penetrada en ellos. Una misma lengua, un mismo vestido, una misma economía, un mismo gobierno, un mismo país. Y una frase que también rescato de una de las señoras,
quieren meternos en otro mundo, un mundo que no es el nuestro. Entonces con eso quiero cerrar, si ellos quieren comentar. Muchas gracias. Vamos a escuchar la otra pregunta. Sí, muy buenas noches. Bueno, primero, disculpas porque no he leído la ley que refirieron, así que aprovecho que están aquí para preguntarles. A San José, que es donde yo vivo, las historias o las noticias llegan tergiversadas. Así es, y sabemos que son los poderosos de este país que gobiernan la economía, la tierra y todo, que tergiversan las noticias. Entonces, la historia que nos llega aquí es muy diferente a la que ustedes viven. Entonces, yo lo que quería preguntar es, ya el muchacho lo aclaró, pero la historia que llega aquí es que más bien los pueblos, cuando tratan de hacer estas recuperaciones que ustedes dicen, son los usurpadores, porque hay alguien que ya tiene la propiedad registral. Entonces, cuando nosotros comparamos esa historia que nos cuentan con la realidad que se vive aquí, con los usurpadores, entonces más bien uno como que dice, ay, es que, ay no, ¿verdad? O sea, como que no, porque uno no comprende la realidad de allá y la historia como nos la cuentan. Entonces la pregunta es, la diferencia, por lo que dijo usted, es que los usurpadores, por así decirlo, aquí en San José, las figuras que conocemos, buscan títulos personales, es decir, busco propiedad personal, busco propiedad individual. Entonces quiero que el registro o el Estado me diga que ese terreno de 100, 200 metros es mío y me lo inscriba como mío. Eso es lo que aquí se busca. Por lo que usted dijo ahora, no se busca esa individualidad, sino que se busca una colectividad. La pregunta que ahora la respondieron es que cuando se recupera una tierra, se pasa a la ADI. Es decir, no existen esos propietarios registrales individuales, porque eso es como la confusión que se hace aquí, en San José, allá, y es lo que a veces uno como que está ahí. Esa es una. La otra es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya le ha llamado la atención a Costa Rica de que debe colaborar con lo que es el mantenimiento de territorios ancestrales por unas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, si lo saben, la comisión no ha emitido ningún informe de fondo, pero si la comisión ha hecho supervisiones, si se han tenido pues algunas satisfactorias, o si tienen ustedes algún conocimiento de que va a remitir el caso a la Corte Interamericana, que sería como la quinta, sexta condena contra Costa Rica, ¿verdad? No solo en materia de indígenas, sino por lo menos que nos caiga el otro año la condena, no porque ya nos cayó una, entonces como para que no nos perjudique, no nos veamos tan feos. Entonces, prácticamente serán las preguntas. Muchísimas gracias. Si gustan comentar, Tal vez para aclarar lo de la tenencia de la tierra. Cuando se habla de usurpadores y usurpados, en realidad el término recuperación de tierras es muy acertada, porque todos los territorios indígenas, todos, absolutamente todos, y para citar el ejemplo de Jimba Cajo Ricuré, que tiene 9.000 hectáreas, todas esas 9.000 hectáreas están a nombre de la Asociación de Desarrollo. Aquí en el registro usted va y hasta la más mínima esquina está a nombre de la Asociación de Desarrollo. Entonces, el que dice que estamos usurpando su tierra, no es cierto, ¿no? Que todos los territorios indígenas están a nombre de la Asociación de Desarrollo. O sea, yo tengo un lotecito en Borucá, pero esa parte donde yo vivo, donde yo cultivo, eso está a nombre de la Asociación de Desarrollo. Lo que hace la Asociación de Desarrollo es darme a mí un derecho de posesión. Ese es el único documento que tengo y que hace constar que eso es mío. Posteriormente, si yo lo redistribuyo entre mis hijos o nietos, pues sencillamente damos la asociación y decimos, bueno, esta parte pertenece a mis hijos, a mis nietos o a cualquier otra persona que uno quiera. Pero registralmente sigue a nombre de la Asociación de Desarrollo. Y eso es bien importante porque es una de las fortalezas legales que tenemos y que nos ha permitido avanzar en algunos momentos en recuperaciones en términos legales, ¿no? Porque la asociación es otro de los mecanismos que tenemos. La Asociación de Desarrollo puede igualmente denunciar a un poseedor ilegal ante el juzgado agrario
y empezar un proceso legal. Pero hay procesos legales que han llegado 12 años. Hay otros que siguen ahí en el archivo y no se han solucionado. Que yo recuerde, solamente como unas 3, 4 fincas se han recuperado por ese mecanismo, el mecanismo legal. Particularmente en nuestra zona tenemos el gran conflicto que el juez agrario que decide sobre las tierras indígenas es un juez que tiene intereses dentro de los territorios indígenas. E incluso se habla de que solapadamente tiene tierra dentro de los territorios indígenas. Su suegro es uno de los mayores poseedores ilegales en territorios indígenas, tanto de Boruca como Cabagra y algunas otras áreas, Terraba también. Entonces, imagínense, el que imparte justicia tiene intereses, ¿no? Y así sucede en otras áreas. Por ejemplo, en Buenos Aires, que es el cantón más racista del país, ¿no? Todos los funcionarios que tienen algún grado de mando en las instituciones públicas tienen intereses en territorios indígenas. Entonces, muchísimas de las cosas no avanzan porque tenemos ese freno en el cantón. Entonces nosotros en algunas áreas, por ejemplo en salud, preferimos irnos a Osa, en Ciudad Cortés, donde está el Hospital Tomás Casas, porque ahí tenemos una atención de calidad y de excelencia. Pero si venimos a Buenos Aires, ni nos atienden a veces, ¿no? Y así sucede, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAG, no apoya proyectos en territorios indígenas porque nos acusa precisamente lo que hablaban en el documental, de vagos, de que no hacemos nada, de que solo queremos estar en la hamaca, porque él tiene tierras dentro del territorio indígena. Y así sucede en otras instituciones públicas. Entonces a veces preferimos brincarnos y venimos a Pérez Celedón a hacer ese proceso de diálogo, de negociación, o bien aquí en la ciudad capital. Entonces lo de las tierras parece complejo, ¿va? Pero una vez que usted tiene claro de que los territorios indígenas están a nombre de la Asociación de Desarrollo, ya usted empieza a sacar conclusiones quién es el que está de manera ilegal dentro de los límites. Muchas gracias. Te dejo lo de la interamericana. Y ya casi voy con tus reflexiones, porque me parece también importante. ¿Tu nombre cuál era? Disculpa. Rebeca. Lo que dice Gilbert es así tal cual, pero te lo pongo más confuso. ¿Qué tal si dentro también de las mismas personas indígenas hay intereses no indígenas y están dentro de la ADI? El territorio se fracciona porque sabe que hay gente indígena que tiene intereses con gente no indígena, entonces se aleja y se fracciona el territorio de tal manera que el tejido social es muy delicado. Ese es el ejemplo ahorita excelentísimo, como un ejemplo, digamos, de que echa que ver a la gente de CONAI allá, ¿verdad? Aquí al fondo, presentes. Excelente. El territorio de Cabagra es el que más fraccionado está, porque la ADI está, pero tiene 2 consejos. Hubo un consejo, el consejo también tuvo diferencias y se separaron. Y tras de eso, dentro del territorio aparecen otros grupitos haciéndose pasar por personas indígenas. Curiosamente sí hay, digamos, hay personas indígenas dentro más del 35. Del territorio, del grupo, pero ellos persiguen intereses de los finqueros. Entonces, lo de Gilbert, claro, es así tal cual, digamos, ahí. Es así como trabaja Boruca, por ejemplo. No tenemos esa complejidad. Tenemos una forma de trabajo muy armoniosa, por decirlo de alguna manera. Pero cuando estás en esos territorios, el de Terraba, súper complejo. Salitre, ya, bueno, estuvo como digamos en el ojo del huracán hace unos años, pero ahora pues no es tanto como Cabagra. ¿Y qué tal? Te lo pongo de otra manera. Si nos vamos al territorio de Chinequichá, que me parece el ejemplo más interesante, porque estamos hablando de posesiones, de tierras, toda esa cuestión. El territorio indígena de Chinequichá se establece como territorio a finales de los 90-80, no recuerdo ahorita. Y el Ejecutivo dice a partir de finales de los 90
que ya no es territorio indígena, el ejecutivo. Entonces desaparece ese condicionamiento de que es territorio indígena. Y ahí entra un montón de finqueros. Y ahí sí tienen el registro. Pero después hay un análisis, hay una lucha, y vuelve a declararse territorio indígena. Entonces ves que ahora está lo que Gilbert nos acaba de decir con claridad, pero también hay poseedores con registro. Ese es un choque normativo súper complicado. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede resolver de una forma muy desfavorable porque ya hay innumerables sentencias contra Paraguay, contra Bolivia, contra Colombia, contra Uruguay, contra México, de donde dicen el Estado tiene un plazo de 1 año para recuperar esas tierras. Entonces, eso es lo que yo pienso si la comisión sube el caso a la Corte, porque a ver, un año es... No, está bien. Eso es una de las cosas que también quiero aclarar, porque eso se les dice también a los compañeros indígenas. Porque en muchos de los territorios no tienen claro exactamente hasta dónde llegan la normativa. Entonces, de repente, darles esa perspectiva, que si bien es clara y es objetiva, es también causarles una idea que eso va a ser ya. No, eso son años, son generaciones que se ven implicadas. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que estás transmitiendo. Otro complejo. No sé si aquí hay algún abogado. La pirámide de Kelsen, sí, dice. La pirámide de Kelsen es una pirámide así donde van todas la constitución política, las leyes, las normativas, los reglamentos, etc. Toda esa, como se regula aquí las leyes y cómo obedecen a la jerarquía de las normas. Por encima de todo está la Constitución. Cuando hay un convenio de derechos humanos está a la misma altura, incluso un poco más arriba que la Constitución, está supraconstitucionalmente. Clarísimo. Pero aquí los jueces, y ya Gilbert lo nombró, los jueces lo leen al revés. O sea, esa pirámide va para abajo. Como hay una normativa internacional, hay que generar una ley. Y no, eso no es así. Ya de por sí, el convenio 169 está ratificado, toda la estructura legal debe adecuarse a eso. Así es como funciona en otros países, aquí no. Y este juez es uno de los más famosos en decir eso. Que no, eso no existe porque ya lo dice. Pero se cobija entre uno y el otro porque también la facultad normativa lo da, de favorecer a los finqueros en lugar de las personas indígenas. El caso de señor Peces. Exactamente. La evaluación que hace la tecnología es un vacío normativo racista, porque no está contemplando lo que está establecido en el convenio 169 y la pirámide. No se siente. Sí, completo. Ahora, las vestimentas, compañero. Vamos a bajar ya el nivel a una cuestión mucho más cultural. Y gracias por la pregunta y tu reflexión. Me parece atinado. Muchos de nosotros pues también opinamos que nuestros derechos deben continuar esa vereda de lucha, ¿verdad? Sin embargo, aquí quiero hacer totalmente enfático de que la lucha nuestra nunca debe ser violenta. Tiene que ser con lo que nos ha distinguido por siglos: la paciencia y también el trabajo con las personas no indígenas. Mi abuelo lo decía siempre. Mi abuelo fue uno de los que ya mencionaron ahí, la lucha de la maderera ilegal en el 85, fue uno de los líderes, Ismael González Lázaro, premio de la cultura popular costarricense también. Él era un señor menudito, chiquitito, pero con un liderazgo enorme. Yo no sé cómo exactamente tenía ese tipo de fuerza, ¿verdad? Y él decía eso. Entonces, esa confrontación no es parte de esta lucha. Y si la hay que también cuestionarla de parte nuestra. Porque sigo e insisto de que quien tiene las armas son los demás, no nosotros. Nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar español, castellano, nuestra forma de vestir, eso no me hace menos o más indígena. Mucha gente cree, en Buenos Aires al menos, cuando dicen no, es que hay Buenos Aires indígenas, la idea que tienen ellos es que uno vaya entaparrado seguramente, taparrado, unas plumitas, que curiosamente esa cuestión de las plumas no son todos los pueblos que lo tenían, ¿verdad?
Esos son muchos prejuicios que hay en alrededor. Y cuando se acrecenta esos prejuicios, es el 12 de octubre que acaba de pasar en las escuelitas, donde las chiquitas se van básicamente graduándose de indígena. Los chiquitos, ¿verdad? ¿Quién es mejor Pocahontas? Ese tipo de cosas se ve aquí. En los territorios se conmemora ese 12 de octubre, como se llama, pero se conmemora por la existencia de que todavía tenemos una lengua viva, podemos hablar en nuestros idiomas. Incluso hay casos en donde hay idiomas de idiomas. Los aguá, los líderes espirituales de Talamanca, por ejemplo, tienen un idioma que no es ni el bribri ni el cabeca, que simplemente es un idioma que ellos tienen para sanar y para hacer sus ceremonias, por ejemplo. La etnomatemática del bribri y el cabeca es impresionante. Ellos tienen 10 formas de contar una cosa, según su forma, redonda, alargada, plana, etc. No como nosotros, que va todo eso, 1, 2, 3. No. Las gallinas se cuentan diferente, las tablas se cuentan distintas y las personas se cuentan diferente también. Por ende, las vestimentas, dependiendo del lugar, va a cambiar. Y también, no sé si ustedes han visto todos los trajes típicos de Centroamérica y de toda Latinoamérica. Tienen un común denominador, que son iguales, solamente que le cambias el color. Eso es una herencia española. Una de las cuestiones de la corona, en este caso, pues las dos coronas que vinieron acá, mucha gente dice, no existía España. No, está bien, no existía España, pero existía una intención de reino español, que al final y al cabo eran los europeos. Cuando llegan acá, hay algunos pueblos que no tenían tanta ropa como los demás. Entonces censuraron eso imponiendo telas. Y es ahí donde nacen un montón de nuevas vestimentas, ¿verdad? Como los noves. No sé si han visto a las señoras noves con sus trajes tradicionales, ¿verdad? De colores lindísimos. Esa es su forma de vestir. Una nagua, como le llaman ellos y ellas. Esa es su forma de vestir. La forma de vestir nuestra es de tejido de algodón, hecho también a mano. Que no lo usamos tanto, no, porque digamos la perspectiva tradicional cambia conforme cada pueblo. Entonces yo lo uso quizás para cuestiones especiales, pero no es que todo el tiempo vaya así. Y además yo tengo también todo el derecho de vestirme como ustedes lo hacen, todas las personas. Quizás algunas diferencias con el pelo largo, con los aretes, con los tatuajes. Es parte también de la autonomía de cada persona. Cuando vas a Talamanca hay una forma distinta también. Cuando vas con los malecos, yo creo que son los que más vistosos ahorita tienen como su cuestión ahí mediática, ¿verdad? Porque sí, han visto sus vestimentas y trajes y los videos y el TikTok. Qué interesante, porque también eso es muy chiva, porque ves que también están mostrando su forma de atuendo tradicional que quizá nosotros no conocimos. Nosotros mismos como personas indígenas no conocimos. Así te lo dejo. Quizás las fotos más interesantes de vestimentas tradicionales borucas, al menos, es a inicios del siglo pasado, mediados también. Hay un montón de abuelitas de nosotros aquí en esta mesa que se pueden identificar en esas fotos. Señoras que realmente no conocimos, pero que le agradecemos demasiado esa herencia que nos dejaron, con esas vestimentas lindísimas. El murice, el color morado. Para vestir el color morado usted tenía que tener un tipo de jerarquía, o se lo ponía simplemente porque era una señal de felicidad o de fiesta. O sea, hasta los colores tenían una distinción. Ahorita si te digo, mira, estás vistiendo color morado, blanco, ¿significa algo? No, es que ya ese conocimiento básicamente no es el mismo, cambia y seguramente irá cambiando. Muchas gracias. Bueno, los voy a invitar a pasar al primer nivel y continuar el diálogo allá. Y antes de eso, porque nos vamos a dispersar, quería agradecerles primero a nuestros invitados e invitada especial en este cineforo, a ustedes por supuesto por acompañarnos. Esperamos que también sea una oportunidad para ser replicadores de la información y de las reflexiones y de este diálogo tan profundo que hemos tenido el día de hoy y que seguiremos teniendo, porque ese es uno de los objetivos también que tenemos como museo. Entonces vamos al primer nivel y continuamos. Muchas gracias.